¿Qué pasa? Hola, ¿me escuchan? ¿Qué pasa estará? ¿Qué pasa? González Valdivia. Correcto. Entonces estamos, a ver, 3, 5, 6. 6 de los 8. Bueno, chicos, a ver, vamos a empezar. Hoy día es su primera clase, ¿cierto? Correcto. Correcto. A ver. ¿Se logra ver la pantalla? Sí. Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy en relación a nuestra rotación sobre osteomuscular. Vamos a tratar de hacer el caso clínico de una manera didáctica, así que ustedes puedan tener una idea de lo que nosotros solemos ver en la parte clínica, en la parte asistencial, desde la llegada del paciente hasta cómo vamos a encontrarlo nosotros. Por lo tanto, tenemos que ponernos a pensar primeramente dentro de estas enfermedades osteomusculares que corresponden muchas veces a la especialidad de reumatología. ¿Cuál es el grupo etario o cuál es el sexo predominantemente que más acude a esta consulta? Ya como ustedes lo sabrán, más en la consulta reumatológica tenemos a las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que tienen más consultas a nivel osteomuscular. Los hombres también, pero vamos viendo este casito primero para poder destacar estos puntos claves en lo que es la atención con un paciente con estas características. Tenemos una mujer de 33 años que acude al consultorio externo de medicina, básicamente por dolor y una rigidez creciente en sus dedos y en sus muñecas. Aproximadamente un tiempo de enfermedad de 3 meses. Antes de su último embarazo, 3 años antes, refiere la paciente que había experimentado síntomas muy similares, pero estos con el tiempo fueron desapareciendo, como que ya no tenía los mismos síntomas, como que no les tomó importancia. Tras el nacimiento de su último hijo, la paciente refiere mayor intensidad de los síntomas. Más síntomas se fueron acrecentando, comenzaron a aparecer, encontrarse progresivamente más torpe para llevar a cabo las tareas cotidianas y aficiones habituales. Cada vez más los síntomas eran peores por las mañanas y la paciente no presentaba problemas en el resto de sus articulaciones, o sea, no manifestaba que tenía otro tipo de dolores. Básicamente era que no podía realizar sus tareas cotidianas o aficiones habituales. Tiene una historia familiar de una madre que falleció con artritis reumatoide. A ver, chicos, dentro de este contexto que estamos viendo, de este relato breve, ¿alguna pregunta pueden hacer con respecto a este relato? A ver, ¿algún detalle, algo que quisieran preguntar? A ver, vamos a ver por... Doctor, al inicio usted estaba mencionando, ¿no?, que las enfermedades reumáticas son principalmente en mujeres. Y ahí justo es una paciente mujer, ¿no? ¿Y correcto? por qué principalmente se da en mujeres? Ya. Las causas femeninas más se dan por muchos factores, ¿no? Se han estudiado algunas de ellas, que es por el estatus hormonal. Dicen que estas enfermedades tienen que ver mucho por las características hormonales. Es más, las pacientes que son nulíparas tienen más riesgo de tener estas enfermedades. Y muchas veces hasta la gestación puede influir hasta en un 70% en su remisión. Hay estudios que dicen que inclusive los anticonceptivos disminuyen el riesgo de las enfermedades articulares. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, hay una historia familiar también, ¿no? Pero vamos a irlo detallando poco a poco, este dato, porque aquí podemos sacar muchas cosas. Primero, la paciente acude sola, ¿no? Va por dolor y rigidez. Entendámoslo rigidez porque no puede movilizar sus articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas, ¿no? E inclusive hasta sus muñecas. O sea, estamos hablando de que hay un incremento de la sintomatología
de manera ascendente, ¿no? Y nos habla inclusive de ambas, ¿no? Impresiona que fueran de ambas manos. Entonces nos está hablando de una poli, ¿no? Una poliartritis. Claro, de una poliartritis. Porque recordemos de que ya hay más de articulaciones que están correspondientes. No nos dice que tiene carácter migratorio, que se va de un punto a otro punto, no nos dice que tampoco primero estuvo en la muñeca, en el codo, en el tobillo, ¿no? Simplemente nos habla de las manos, rigidez en sus dedos y muñecas. Entonces aquí yo me haría una pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo duraba su rigidez? Eso es algo detallado que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo? La paciente puede decir más de una hora, ¿no? Me frotaba y más de una hora ya podía movilizar mis manos. Entonces, ese dato ustedes nunca deben perder. Traten de que su relato tenga los puntos principales para hacer su diagnóstico diferencial. Algo más, había experimentado síntomas similares, ¿no? Hace más o menos en su último embarazo. Dice, antes de su último embarazo, 3 años antes, había experimentado síntomas similares. Si nos damos cuenta, esta paciente, ¿no? Tuvo los síntomas, pero con el tiempo fueron desapareciendo. Entonces, tras el nacimiento de su último hijo, la paciente refiere mayor intensidad. O sea, acá hay una característica relacionada al embarazo. Como les dije, el embarazo tiene hasta una forma influyente, ¿no? Que inclusive puede disminuir la sintomatología. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el lupus. En el lupus también las personas que están embarazadas ya no manifiestan la sintomatología de la enfermedad. Este es algo como un efecto protector del embarazo de las enfermedades reumatológicas que siempre deben tener en cuenta cuando ustedes tengan este tipo de pacientes. Está gestando, tipo de embarazo, ¿hace cuánto tiempo nació su último hijo? Porque después de que aparece o ya pasó el embarazo, los síntomas pueden aumentar en intensidad, como suele suceder con esta paciente, porque progresivamente estuvo más torpe para llevar a cabo sus tareas cotidianas y sus aficiones habituales. ¿Cuáles podrían ser las tareas cotidianas que podría hacer la paciente? De repente limpiar, de repente lavar, de repente escribir, ¿no? De repente planchar, ¿no? Peinarse, ¿no? Son labores cotidianas, los cuales nosotros vamos a ir resolviendo poco a poco, de acuerdo a lo que tenemos que desarrollar nuestro sílabus en relación a esta enfermedad. Entonces, los síntomas eran peores en la mañana, o sea, había rigidez matutina. Destaquemos esto, rigidez matutina. La paciente no presentaba problemas en el resto de manos y muñecas, ¿no? Y hay un dato, historia familiar. Madre falleció con artritis reumatoide. Entonces, aquí existe una predisposición genética, que es lo que vamos a ir viendo también, la de predisposición del epitopo compartido, el HLA, el DR4, que, ojo, le voy a ir preguntando, porque mañana vamos a seguir viendo casos clínicos. Tomen en cuenta estos puntos. Existe predisposición genética. Existen factores que pueden destacar en esta enfermedad. Entonces, son puntos claves que tenemos que ir viendo. ¿Alguna pregunta acá más para pasar al siguiente slide? ¿Alguna pregunta? Mientras voy mirando la lista que estoy buscándola por acá. Doctor, buenas noches. Hola. ¿Y la paciente no recibió ningún tratamiento? No recibe ningún tratamiento, doctora. No ha tomado ningún tratamiento, lo que llama la atención. Ella lo dejó pasar, porque inclusive acá yo recuerdo mucho en la clínica, me vino un paciente, en este caso varón, me acuerdo siempre, que tenía un dolor también en la rodilla, ¿no? Y dijeron que era un esguince de rodilla y al final había sido el debut de esta enfermedad. A ver, bueno, vamos a seguir acá. Doctor, una pregunta. Dime. Ese dolor era más fuerte en la mañana, sí, pero ¿duraba todo el día o solo en la mañana? No, era más en la mañana. Era un dolor en la mañana. Claro, era un dolor más en la mañana. Ya era
un dolor, hasta podríamos decir constante. En una hora es un dolor constante. No había, hasta cierto modo, mejora, ¿no? Una mejora al reposo, era un dolor constante. Por eso siempre cuando ustedes le preguntan el dolor, ¿cómo es su dolor, señora, señorita? ¿No? Es un dolor que pasa a la hora, pasa a las 2 horas, pero el dolor mejora cuando usted reposa, no, me dice, me duele una hora y me pasa, ¿no? Ese sí suele ser el dolor, ¿no? Entonces, ese es un punto claro, porque, por ejemplo, en la artrosis, el dolor empeora cuando trabajas, cuando haces sus labores cotidianas, ¿no? Y mejora cuando deja de trabajar. Ese es típico de la artrosis, ¿no? Y muchas veces está asociada con la edad. Miren, esta es una paciente joven, 33 años, no es una paciente mayor. Ese es otro punto que hay que destacar, la edad. Esta enfermedad puede aparecer a edades muy tempranas, ¿no? Ahora, esta enfermedad también suele afectar otros órganos, ¿no? No solamente a nivel articular. Entonces, eso es algo que lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Muy bien. Vamos a ver en la exploración física, ¿no? En la exploración física, la paciente estaba en un regular estado general, buena hidratación, buena nutrición, lo que sí estaba un poco pálida. Nos fijamos en sus ojos y estaba un poco pálida, por eso no le pasamos la fotito, porque estaba aparentemente todo bien, funciones vitales, todo. Lo que sí, las manos estaban ligeramente o algo hinchadas, bilateral y simétrica. Pero la paciente mostraba movimientos normales, ¿no? Movimientos normales que hasta cierto punto se podía, digamos, decir que estaban dentro de los rangos normales. Los movimientos normales que nosotros realizamos son a nivel metacarpofalángica, a nivel de la muñeca, y hacemos que palpen los dedos, como les voy a mostrar ahora cuando nos conectemos con la cámara. Ahora, el aparato respiratorio estaba bien, cardiovascular bien, abdomen aparentemente bien, neurológico estaba bien. La exploración física no mostraba ninguna alteración. ¿Algún dato más que quisieran saber? A ver, Nicole, ¿algún dato más? Laisa. Hay 2 Nicole, ¿no? Nicole Méndez y Nicole Monteiro, ¿no? Sí. Correcto, a ver, Nicole, ¿qué opinas? ¿Algún dato más que quisiera saber acá? Doctor, una pregunta. ¿Esa hinchazón dolorosa bilateral simétrica se refiere a lo que es sus manos o en las articulaciones? No, acá el compromiso es básicamente en las manos. Hay 4 puntos que hay que destacar muy bien en esta parte de las manos, ¿no? Tanto el dolor, la simetría, la rigidez y la desconformidad. Es decir, el dolor, cómo está presente, como en esta paciente decía que había dolor y rigidez principalmente en las mañanas, la simetría que es en ambas manos y aparentemente en muñecas, que también había rigidez, como lo dijimos. Entonces, son puntos destacables, ¿no? Dolor, hinchazón, rigidez, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Era transitoria y tuvo un tiempo, ¿no? Ahora, la paciente muestra estas manos. Acá aparentemente no está simétrica, ¿no? Si nosotros lo vemos así, ¿no? Las 2 manos están hinchadas. Pareciera que esta estuviera un poco más ligeramente enrojecida este lado, pero no estaba caliente cuando le palpamos a la paciente, ¿no? Ligeramente. Ahora, sí luce que estuviera un poquito edematoso, ¿no? Lo que le llamamos los dedos en salchicha. No vemos que existe deformidad, no hay los nódulos de Heberben ni los nódulos de Bouchard. Los nódulos de Heberben se dan generalmente acá a nivel de las articulaciones interfalángicas distales. Los nódulos de Bouchard generalmente a nivel de las falanges proximales o mediales, ¿no? Entonces, acá aparentemente no hay nódulos, ¿no? Por lo general, los nódulos de Bouchard, los nódulos de Heberben aparecen en los cuadros artrósicos. Sin embargo, es más frecuente que en las enfermedades tipo la artritis reumatoide aparezcan más nódulos de Bouchard. Los nódulos de Bouchard suelen ser generalmente más característicos, hasta un 50% en la artritis reumatoide, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay zonas de colágeno que están degeneradas, mientras que los nódulos de Heberben
son los interfalángicos distales, que están más relacionados con la artrosis, con los osteofitos. Nosotros cuando vemos estos nódulos de Hebroveen, catalogamos al cuadro más como una artrosis nodular, que es frecuente generalmente en pacientes adultos mayores, ¿no? La artrosis nodular que suele aparecer en estas áreas, generalmente interfalángicos distales. Mientras los de Bouchard son interfalángicos distales y estos son interfalángicos proximales. Entonces, eso es algo que hay que destacar, ¿no? Lo distal está más relacionado acá y más lo proximal. Ahora, nosotros tenemos que buscar, de todas maneras, buscar si hay sinovial engrosada a nivel del metacarpo, ¿no? Del metacarpo para buscar si hay engrosamiento sinovial. Porque este engrosamiento sinovial nos va a determinar la formación del panus, que va a ser la que va a destruir el hueso, ¿no? Entonces, nosotros acá podemos diferenciar que hay un ligero rubor, palidez, hay un ligero, no había mucho cambio de temperatura, no había deformación de los dedos, no había deformación cubital, pero sí había dolor y rigidez, supuestamente, de acuerdo a lo que había manifestado la paciente. ¿Algún dato que quisieran agregar acá, doctores? A ver, Samuel, ¿qué opinas del caso? Lo que me está llamando más la atención, doctor, hasta ahora es... ¿Cuál es la localización? ¿Va? ¿Escucha? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho, Samuel, te escucho. Ya, perfecto. Sí, lo que me está llamando la atención es de que la paciente tuvo 2 episodios, ¿no? Y tiene relación con el embarazo, o sea, no me parece ser coincidencia que justo antes del embarazo o durante, después, la paciente haya tenido estos episodios, ¿no? Y yo quisiera saber, porque usted menciona que solamente las manos y la articulación de las manos no están, digamos, afectadas ahí como aparece en la foto. Pero durante el embarazo, generalmente se produce también una hinchazón en otras partes, ¿no? Y lo que me llama la atención es por qué la mano. Porque, por ejemplo, yo podría imaginar, no, pero el embarazo, la paciente aumenta de peso, entonces ahí en sus rodillas, en sus pies, no sé, ahí podría localizarse esta artritis, pero en las manos yo no consigo relacionar hasta ahora, como que... Ya, mira, ¿por qué? Ya, mira, primero recordamos. Yo creo que el diagnóstico es clarísimo, ¿no? Que es una artritis reumatoide. Pero acá lo que tenemos que catalogar es de que esta enfermedad son de las pequeñas articulaciones. Las pequeñas articulaciones principalmente van a coger a nivel interfalángicos, ¿no? Acá es distal, pero acá es proximal, a nivel proximal, o digámoslo medial, para que suene más sencillo. Entonces, las pequeñas articulaciones, pregunta, a ver, quién sabe, este es un punto más. ¿Dónde más encontramos pequeñas articulaciones, así como a nivel interfalángico? Aparte de las manos. Puede haber en el metatarso, pero ¿dónde más? ¿Dónde más hay una afección que es muy frecuente en estos pacientes? A nivel cervical. A nivel cervical existen pequeñas articulaciones que son las articulaciones de Lusk. Entonces, inclusive a nivel atloito axoideo, hay una zona de pequeña articulación que también se afecta, ¿no? Por el panus. Entonces, esta enfermedad, como es una proliferación de la sinovial, porque recordemos de que esta enfermedad, a diferencia de la artrosis, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad sistémica que ataca muchos órganos, ¿no? Por eso existen manifestaciones articulares y existen manifestaciones extraarticulares. Por eso les decía, le he mirado los ojos que están normal, le he auscultado los pulmones que están normales, porque afecta a otros órganos, afecta a pequeñas e inclusive grandes articulaciones. Las grandes articulaciones que son afectadas, por ejemplo, son los hombros, los codos, las rodillas. Pero esta es una enfermedad que, si bien es cierto, ataca a las pequeñas articulaciones,
a nivel poliarticular, por eso son dentro de las poliartritis. Las poliartritis son las que agarra la artritis reumatoide, son simétricas y son más de 2 articulaciones. En este caso, bien lo dijiste, pueden ser las metacarpofalángicas, pueden ser las interfalángicas, que son las primeras que son afectadas, pero también son afectadas las muñecas, que también están consideradas como pequeñas articulaciones. Sin embargo, el codo, el hombro, la rodilla, la cadera ya son grandes articulaciones que también podrían estar afectadas de manera simétrica. Muchas de estas enfermedades aparecen con compromiso de las articulaciones de las caderas, ¿no? Entonces, recordar que esta enfermedad puede aparecer así. ¿Y en qué casos aparece en la poliartritis? Aparece en la artritis reumatoide, aparece en el lupus, aparece en las osteoartritis, inclusive cuando hay afección de piel, ¿no? Existe la artritis psoriásica, que es produce mucha amputación de hueso, destrucción de hueso. La misma gota puede ser una poliartritis. Las enfermedades mixtas del tejido conectivo también hacen poliartritis, las vasculitis, las enfermedades virales. Mientras que las que cogen solo una articulación ya son las monoartritis, tanto la artritis séptica, la gota, los depósitos de pirofosfato, las pseudogotas. Mientras que las artritis que son migratorias, que cogen una articulación, después otra, ya son las oligoartritis que cogen más el esqueleto axial, columna, ¿no? La artritis reactiva, la artritis psoriásica, la gota también puede ser oligoartritis, ¿no? Pero ya se pueden asociar otros síntomas más. O sea, la artritis sola per se no puede estar muchas veces. Bien lo dijiste, esta paciente antes del embarazo ya pudo haber tenido la artritis, solamente que no tenía mucha manifestación. Entonces, cuando ya hay manifestación extraarticular, ya es el mismo reumatismo que ya está afectando a la paciente. Entonces, esta paciente sí, evidentemente, ya había compromiso de la pequeña articulación, pero desde el punto de vista de la proliferación o de la afección de la membrana sinovial, no del cartílago, recordemos. Por eso es importante este detalle que les voy a decir. Diferenciemos artritis de artrosis. La artritis afecta a la membrana sinovial, la artrosis va a afectar al cartílago, como vamos a ver acá. Vemos su placa de manos. Entonces vemos acá lo que vendría a ser el metacarpo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el carpo, ¿no? Acá tenemos las falanges, ¿no? Primera y segunda falange, primera, segunda y tercera falange, ¿no? Y vemos prácticamente, tenemos que buscar las famosas erosiones, ¿no? Entonces, a nivel del cartílago, ¿quién va a afectar? La artrosis. Por lo general, la artrosis coge más la parte más distal. La parte más proximal lo coge más la artritis. ¿Dónde le gusta comer a la artritis su panus? ¿Dónde se come más? Acá, a nivel de las articulaciones de las cabezas de los metacarpos. Acá hay más erosiones, o a este nivel, ¿no? Suelen ser mayormente ahí las afecciones. E inclusive puede haber aumento de las partes blandas, ¿no? Pero la radiografía no es que sea nuestro diagnóstico, la radiografía sirve para ver nuestra evolución. Ahora, la artrosis, generalmente el dolor empeora, como les dije antes, el dolor empeora la movilidad y mejora el reposo, mientras que en artritis es un dolor constante, es un dolor urente, constante, que muchas veces no mejora, y conforme progresa la enfermedad va a anquilosar, va a destruir la articulación, produciendo el dedo en ojal, produciendo el dedo en martillo, deformación, desviación cubital, que eso es lo que no queremos que llegue el paciente. Pero un paciente con deformación de manos es un fracaso para la medicina. El paciente nunca debió haber llegado a ese extremo. Ya es un paciente que no hicimos un buen tratamiento primario. Llegábamos muy tarde con ese paciente. Ahora, como les decía, los pacientes con artritis reumatoide suelen tener síntomas extraarticulares, como puede haber disminución de peso, cansancio, alteraciones de los pulmones, de los ojos, mientras que en la artrosis no suele haber afecciones extraarticulares. Ahora, el diagnóstico siempre es clínico, ¿no? Muchas veces con análisis de sangre en la artritis, al igual que en la artrosis, y las radiografías siempre no van a ser un método de ayuda, ¿no? Definitivamente. ¿Alguna pregunta más, chicos? A ver, Carol, ¿qué opinas? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cómo evolucionó esta paciente? La paciente, a ver,
vamos a terminar esta partecita. Evolucionó favorablemente porque, como nos damos cuenta, en la radiografía no había mucha afección, pero sí se le pudo dar tratamiento antiinflamatorio, que fue lo principal que nosotros debemos dar al inicio de la enfermedad. Tratamiento antiinflamatorio, tratamiento con AINES, tratamiento se le puede dar también con colchicina, que también es antiinflamatorio, y ahí fue relativamente bien, ¿no? Perdón, a la colchicina no le dimos AINES básicamente, ¿no? Se puede dar también corticoides, ¿ya? Y fue bien, realmente fue bien, hicimos unos ejercicios con terapia física y mejoró, pero de todas maneras hay que seguir haciendo sus controles. Se le hizo exámenes de laboratorio. Dime. Doutor, una pregunta. Vai. Una pregunta. Te escucho. Pode falar. Vai, amiga. Fala, amiga, fala. Tá. Doutora, a pergunta é, esta paciente va a tener que hacer ese tratamiento con... A ver. Te escucho. Esta paciente va a tener que hacer el tratamiento con antiinflamatorios, o sea, para toda su vida o solo cuando ella tener, digamos, un agravamento de la situación. ¿Cómo es? Por lo general el tratamiento es durante el cuadro de dolor, o sea, durante el dolor que está asociado, ¿no? Por ejemplo, la paciente se quejaba de mucho dolor y se le dio el tratamiento y mejoró, se le dio tratamiento por una semana y mejoró. Ahora, recordemos que el tratamiento antiinflamatorio debe ser controlado porque los antiinflamatorios pueden también traer consecuencias. Entonces hay que tenerlo controlado a la paciente. También le puedes dar dosis de corticoides, dosis bajas de corticoides. En este caso a la paciente le dimos 10 miligramos de prednisona durante una semana y mejoraron los síntomas. Su tratamiento fue durante la semana, le hicimos que vaya a medicina física, ya le hicieron hidroterapia, mejoró y estuvimos viendo ya por consultorio externo. La idea es que estos pacientes ustedes nunca los pierdan de vista porque pueden tener, digamos, consecuencias serias, porque de aumentar el panus o la sinovitis puede comenzar a destruir sus articulaciones y eso hay que evitarlo. Muchas veces cuando aparece eso damos terapia con metrotexate, ya inyectables, para evitar todo el proceso inflamatorio que está sucediendo sobre este paciente. E inclusive cuando ya el caso es más grave usamos el famoso tocilizumab, que lo están usando actualmente en el COVID, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya todos sabemos que dentro de la fisiopatología de la artritis reumatoide hay una cascada inflamatoria donde van a entrar muchas sustancias como las quimosinas, algo así, entonces, y van a destruir la articulación. Entonces, para evitar ese efecto inflamatorio, usamos la terapia inmunomoduladora con el tocilizumab, que es un tratamiento adecuado para los pacientes con artritis reumatoide, pero ya generalmente con digamos, etapas un poco más avanzadas. Bueno, se le hizo los exámenes de laboratorio y se encontró la velocidad de sedimentación globular en 48, que estaba elevada, igual la proteína C reactiva también, el factor reumatoide también estaba elevado, el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado también elevado y los anticuerpos antinucleares estaban negativos. O sea, pensando en que de repente podía haber el famoso overlap o el síndrome de superposición, donde pueden aparecer otras enfermedades reumatológicas asociadas. ¿Puede haber artritis reumatoide con lupus? Puede haber. ¿Puede haber artritis reumatoide con enfermedad mixta del tejido conectivo? Puede haber. ¿Puede haber artritis reumatoide con Sjögren? Puede haber. ¿Puede haber con síndrome de Sweet? Puede haber. O sea, esos son los síndromes de superposición. Entonces, de por sí, las enfermedades reumatológicas son muy complejas y a la vez pueden estar asociadas a otras enfermedades más. O sea, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. El estudio nunca acaba con una consulta. Al paciente hay que tratar de mantenerlo en constante evaluación. Es más, si es posible, consultas mensuales, así, o de repente cada 2 meses, y evitar no dejarlo, porque esos pacientes, si es que no se logra tratar adecuadamente, pueden comenzar a deformarse sus manos y producir ya deterioro en su condición o su calidad de vida, que eso es lo que no queremos que lleguen estos pacientes. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna preguntita más?
Acá algunos comentarios, ¿no? La enfermedad inflamatoria, esta enfermedad inflamatoria crónica de causa desconocida, afecta a su mayoría a personas de edad productiva de la vida, justo lo que decíamos al inicio, caracterizada por inflamación poliarticular y simétrica de pequeñas y hasta de grandes articulaciones con posible compromiso sistémico. Ya decíamos, puede haber compromiso pulmonar, compromiso de los ojos, ¿no?, etcétera. La necesidad de llevar a cabo una buena evolución radica en que una mala evaluación puede llevar a un tratamiento inadecuado, con la consecuente incapacidad funcional y una mortalidad temprana. Este dato es importante, que el paciente no termine en incapacidad y puede inclusive fallecer por las consecuencias de la fibrosis pulmonar que puede llevar este cuadro, ¿no? La fibrosis pulmonar puede llevar hipertensión pulmonar secundaria que puede producir trombosis, el paciente puede fallecer. El 70% de los pacientes desarrollan discapacidad laboral, inclusive después de 10 años de evolución de la enfermedad. Yo conozco muchos pacientes que no han sido bien tratados y han terminado con mucha discapacidad, y es una pena encontrar así a los pacientes. Pero es algo que nosotros debemos tenerlo bien en cuenta. Esta enfermedad es muy frecuente y debemos saberlo diagnosticar. No confundir una artritis con una artrosis, por favor. ¿Ya? Paciente joven con dolor articular, con limitación funcional, ya estén pensando en una artritis. Revisen los ojos, revisen los pulmones, hagan un buen examen físico para poder ver. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más? A ver, vamos con la lista. Lisbeth, ¿está? Sí, presente. ¿Algún comentario, Lisbeth? Bueno, un comentario tal vez de lo que usted dijo de acuerdo a la exploración física. Entonces, podemos diferenciar una artrosis y una artritis en cómo se presenta el dolor, ¿no? Por ejemplo, de la artritis se incrementa en las mañanas, y en la artrosis, ¿cómo se presentaría? El dolor en la artrosis no tiene una hora exacta. Por lo general, el paciente que viene en artrosis es una paciente mayor, muchas veces no mayor, porque he tenido pacientes en consulta que llegan muchas veces, por ejemplo, en mi hospital, los que tengo más consultas que me han venido por estos dolores son los pacientes de limpieza. Ya tuve el caso de 2 pacientes que tenían un dolor muy intenso en las manos, estaban un poco tumefactas, pero me llamaba la atención que no tenían las características típicas de la artritis reumatoide, no tenía panos, no tenía sinovitis, no había manifestaciones centroarticulares, los factores de reactante agudo que vimos, el PSG, PCR no estaban altos, el factor reumatoide no estaba alto. Entonces, clínicamente no parecía, ¿no? Entonces, comenzamos a ver, ocultar las manos, y evidentemente había nódulos de Hebremen, había nódulos de Bouchard, y dijimos, esta es una artrosis nodular, ¿no? Y también había dolor a nivel de la espalda, a nivel de los hombros, pero era un dolor más que todo limitado a la misma asociación de la movilidad, del mismo trabajo, porque ellos trabajan desde las 5 de la mañana. Entonces su labor es muy intensa en limpieza, entonces vienen ya con artrosis, muchas de ellas pacientes de 50, más de 60 años, 65 años aproximadamente, las mayores que he visto. Y la verdad que el dolor puede ser a cualquier hora del día y generalmente se intensifica con la actividad laboral. Va bien con antiinflamatorios, va bien con un poco de terapia, va bien con hidroterapia también, ¿no? Entonces, mientras que el dolor de la artritis es constante, es un dolor muy intenso, como les decía, es un dolor muy lancinante y que se limita muchas veces después de 1 hora o 2 horas, ¿no? Como es el caso de Sí, dime. Doctor, una consulta más. ¿Y el hecho de que de esas trabajadoras de limpieza trabajen con cloro y sin guantes, eso tiene una relación en la aparición de la artritis o la artrosis? Por supuesto que sí. Hay lo que se llama la artritis reactiva. La artritis reactiva es una enfermedad que generalmente tiene característica de oligoartritis. Puede aparecer en las manos, pero de repente también le duele el codo. Y del codo se va hasta el hombro. Te voy a decir, doctora, me duele la mano, pero me empezó a doler el codo y el hombro. Entonces, esa característica migratoria es típico de la artritis reactiva por usar químicos. Y se ha visto mucho, hemos tenido casos de usar lejía, usar químicos en limpieza. Es común, se suele ver artritis reactiva.
¿no? Radiografías normales, dolor manifestado por los mismos químicos. Mejoran, obviamente, dejando hacer la actividad y también mejoran con antiinflamatorios. Definitivamente acá el kit es el antiinflamatorio. Ya. Doctor, una consulta más. Por ejemplo, el puno, mayormente el reumatismo lo relaciona con el frío. Entonces, ¿eso también tiene una relación? ¿O cómo Los se llama? los cambios de temperatura son factores muchas veces desencadenantes, ¿no? Como te vuelvo a decir, todos esos son efectos, digamos, reactivos, efectos que pueden ser secundarios a alguna manifestación articular. Pero mejora, obviamente, con evitar el factor que esté desgatillando, ¿no? Es como en el caso de la migraña, ¿no? La migraña es una enfermedad que no se trata per se del problema neurológico propiamente dicho, se trata del factor desgatillante, ¿no? Entonces, el factor desgatillante es el ruido, si es el factor desgatillante es el olor, un aroma, el cigarro, algo así, o la luz, entonces tú tienes que evitar eso para que el paciente no tenga migraña. Igual sucede en las manifestaciones reumáticas con factores desgatillantes como es el frío, ¿no? Pueden haber, pero sin embargo recordemos que eso no está catalogado dentro de las monoartritis, ni de las oligoartritis, ni de las poliartritis, porque son manifestaciones reumatológicas, son reumas secundarias. Cuando hablamos de reuma hablamos de la parte blanda, ¿no? De lo que envuelve la articulación, no de la articulación per se, no de la sinovia per se. ¿No? Recordemos, ese punto es muy destacable. Ya, muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, vemos otro casito, ¿ya? Rapidito. Mujer de 49 años de edad, nuevamente mujer, sin alergias medicamentosas, fumadora, ya, bebedora ocasional, presenta antecedente de dolor de rodilla, dolor de espalda, lumbalgia. Tiene tratamiento con AINES, ¿no? Ibuprofeno a demanda. Acude a consulta por poliartralgias, de comienzo progresivo, de 2 años de evolución, imagínense, bastante tiempo, que afecta articulación metacarpofalángica de la mano derecha y sensación de entumecimiento. Hay gonalgia bilateral, dolor de rodillas bilateral con episodios de derrame. Asimismo, ha habido lumbalgia y rigidez matutina de 2 a 3 horas con repercusión funcional. ¿Alguna pregunta ahí? Si nos damos cuenta, acá hay una poliartritis. Dolor de rodillas, una gran articulación, dolor de columna, es una gran articulación. Hay rigidez de manos, pequeña articulación, ¿no? Metacarpofalángicas, entumecimiento, ¿no? Entonces, hay varias articulaciones que están comprometidas aquí. Ahora, si nos damos cuenta, hay repercusión funcional. Acá el paciente está, digamos, su vida cotidiana no lo está haciendo habitualmente. Y es un punto que nosotros tenemos que trabajar. Cuando hagamos escalas y revisiones, vamos a ver todos los cuadros, cómo vamos a manejar esta enfermedad. Hay muchas cosas que tenemos que ver frente a esto, ¿no? Hay muchos puntos que debemos destacar aquí. Entonces, cuando se hace la exploración y las pruebas complementarias, en la columna vertebral hay una hiperlordosis lumbar con dolor en la extensión del segmento lumbar, o sea, la columna está muy acentuada con dolor, ¿no? Algo así, ¿no? Vemos acá la columna en hipercifosis y una hiperlordosis a este nivel de la paciente. Ahora, hay nódulos de Heberden. Los nódulos de Heberden están más relacionadas con artritis o con artrosis. A ver. ¿Qué me dicen, chicos? Con artrosis. Con artrosis. Muy bien. Está más catalogado como artrosis porque son más de los osteofitos, ¿cierto? Ahora, hay dolor a la palpación de las articulaciones carpo-metacarpianas de primer dedo, ¿no? Hay dolor, o sea, le palpas y le duele. Hay cepillo en ambos rodillos. O sea, cepillo es este acto de acá, ¿no? Vamos a ver si hay cepillo. Tocamos la articulación de la rótula y lo comenzamos a mover. Se llama el signo del cepillo. Este signo del cepillo está muy relacionado con la acondromalacia, que es disminución del espacio articular fémoro-patelar o fémoro-rotuliar. Y aquí arriba vemos los nódulos de Bouchard. Observen muy bien, nódulos de Bouchard. Aquí tenemos dolor a nivel
del metacarpo, un dolor muy intenso, ¿no? Dolor a la palpación plantar de la cabeza de los metatarsianos, también hay dolor muy intenso, o sea, hay afección de varias articulaciones. Squeeze negativo en manos y pies, ¿no? Squeeze negativo en manos y pies. Acá le hacemos, el squeeze es presionar a nivel de las interarticulaciones metacarpianas y metatarsianas, para saber si hay compromiso sinovial, y maniobras acroiliacas negativas. Entonces, con todo esto, nos damos cuenta que acá hay una poliartritis. La poliartritis, ya inmediatamente nosotros pensamos que al haber poliartritis podemos hacer una artritis reumatoide a la cabeza, puede ser LES, puede ser una osteoartritis, una artritis psoriásica, puede ser una pseudogota, una gota, enfermedad mixta, o sea, ya inmediatamente nosotros comenzamos a pensar. Le pedimos examen y observen, factor reumatoide 26. Dentro de las artritis reumatoides hay con factor reumatoideo positivo y con factor reumatoideo negativo. Todas las que son factor reumatoide negativo entran dentro de las espondilopatías anquilosantes. Mientras que las que más que cogen, por ejemplo, lo que es esqueleto axial. Las que son generalmente positivas, seropositivas, suelen ser más de articulaciones pequeñas. En este caso, el factor reumatoide estaba elevado en 26, el anticuerpo antipéptido citrullinasa estaba en 13 y la glucosa estaba en 103. Aparentemente no había más compromiso, ¿ya? Y en la radiografía había signos artrósicos en columna cervical y lumbar y restos sin hallazgos patológicos y no había erosiones. ¿Qué podemos destacar de todo esto? A ver, ¿algún comentario sobre esto? Doctor, ¿cuál es la relación entre glucosa y poliartritis? La glucosa de por sí es un problema meramente metabólico, ¿no? Ahora, de por sí los cuadros metabólicos asociados a esta enfermedad, no hay una sociedad per se igualitaria en ambos casos. Ahora, acá 113 tampoco como que no existe una mucha relación, pero nosotros la glucosa la usamos muchas veces como un marcador a nivel líquido sinovial, ¿no? Podemos usar como una comparación para el líquido sinovial. Cuando usamos estudios, por ejemplo, de líquido sinovial en la artritis reumatoide, en la artritis séptica, en la gota, ¿no? Podemos usar la glucosa como un marcador, meramente para hacer diagnóstico diferencial. Relación directa no conozco, la verdad, no, de un cuadro metabólico puro no conozco, pero 103 tampoco es un valor muy destacable, ¿no? En este caso, no es un valor muy destacable. Pero igual, de todas maneras, entra dentro de los factores relevantes positivos que tenía el paciente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, Laisa ¿está? Sí, aquí estoy. Ya, a ver, Laisa. ¿Cómo vamos? A ver, o sea, doctor, una pregunta. Dime. O sea, la paciente lo que tiene es artritis reumatoide, ¿verdad? Correcto. Pero, o sea, el hecho de presentar signos artrósicos como este nódulo no me haría pensar en artrosis, por ejemplo. O la persona que presenta, o la persona que tiene artrosis, lo que me va a decir que no lo es sería los exámenes complementarios, por ejemplo, el factor reumatoide, el anticuerpo antipéptido. Muy bien. Pero, o sea, uno no pensaría que sería una artrosis, por ejemplo, o por los signos y por los exámenes complementarios me hace pensar lo contrario, que es una artritis. Pero mira, o sea, si nosotros nos damos cuenta, la paciente es una paciente joven, ¿no? 49 años, ¿no? Ya tiene antecedentes de gonalgia y lumbalgia. Hay poliartralgias de comienzo progresivo, 2 años de evolución, que afecta a la articulación metacarpofalángica de manera de sensación de entumecimiento, como que ya ha habido episodios y ha habido rigidez. Entonces, cuando hablamos ya de rigidez, ¿no? Simétrica, con desconformidad y dolor, ya estamos hablando ya de un compromiso un poco más sistémico, que ya está abarcando un poco más la enfermedad.
¿no? Entonces, inclusive hay estudios que dicen que la artritis reumatoide afecta inclusive más en la zona del carpo y hasta en un 90% de los pacientes con artritis. O sea, el hecho que ya te digan que hay un compromiso en la articulación metacarpal, como que ya te está acercando más a un cuadro erosivo, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, acá en la radiografía no dice que hay erosiones. Entonces, pero ahora yo les pregunto, ¿la radiografía es sensible para ver erosiones? ¿O qué otro examen pueden ustedes solicitar si quisieran ver las erosiones propiamente dicho? A ver, Nicole, ¿qué opinas? A ver, Nicole. Ni idea, no sé. Ya, mira, ¿qué exámenes más podrías tú sugerir a este paciente? A ver, lo que se te ocurre, a ver, ¿qué examen más? No tengan miedo, chicos, por si acaso. Digan nomás, con confianza. ¿Qué examen más le pedirías? Aparte de una radiografía, tú dices, yo quiero ver si hay erosiones. ¿Qué más le podrías pedir? No. Dilo nomás, no te cambies. Dilo, sin temor, sin temor. Una tomografía, no sé. Ya, una tomografía, claro, una tomografía con reconstrucción te podría ayudar, por supuesto que sí. Le pides con reconstrucción. No hay problema. ¿Qué otro examen más le pedirías? Doctor, yo estaba leyendo en el libro algo de citrulinados. Los anticuerpos anticitrulinados. Sí, no sé cómo se les aprueba. Ya, claro, los anticuerpos anticitrulinados son reacciones que nosotros vamos a hacer. Están dentro del capítulo que nos han pedido en la universidad, que son los exámenes auxiliares. Yo les estoy considerando acá como para tener conocimiento, pero ese punto lo vamos a trabajar en otra clase. Pero los anticuerpos anticitrulinados tienen valores normales dentro del límite normal, o sea, dentro de la clasificación de la artritis reumatoide, tienen un puntaje cada examen, entonces para poder hacer el diagnóstico. Entonces, estos anticuerpos tienen también un porcentaje de sensibilidad, que eso también lo vamos a ir viendo. Pero sí está dentro de los exámenes que debemos pedir en laboratorios para nosotros poder identificar más si eso no es una artritis reumatoide. Pero, volviendo con el punto que les había mencionado, si yo quiero ver si hay erosiones, ideal es una resonancia magnética. La resonancia magnética se ha transformado en uno de los exámenes con bastante, digamos, necesidad en la parte clínica para poder tener mejores detalles. Tanto así que inclusive a nivel de la formación del panus, la resonancia magnética tiene una sensibilidad de más de un 90%. Entonces nos puede distinguir muy bien las erosiones y el compromiso extraarticular. Pero recordemos que esta enfermedad no es articular, es más extraarticular. Por lo tanto, hay que tenerlo bien en cuenta para poderlo solicitar. Y hoy en día la ecografía de alta resolución también tiene muy buena sensibilidad. Se está usando la ecografía Doppler, ¿no?, de alta sensibilidad, y podemos catalogar y ver con mucha facilidad, en algunos casos, la presencia del panus y hasta las erosiones. Entonces, hoy en día la ecografía y la resonancia tienen un papel muy relevante en esta enfermedad si quisiéramos ver erosiones. Muchas veces las radiografías no nos suelen ver las erosiones, pero sí nos podrían ayudar a otras técnicas como la ecografía o mejor la resonancia magnética, ¿no? Son dos puntos que hay que destacar. A ver, entonces, nosotros cuando vamos a hacer el examen físico debemos recordar estos puntos. ¿Cuáles son los que nosotros vamos a evaluar? Debemos siempre palpar varios puntos. A nivel interfalángico proximal, a nivel metacarpofalángica, a nivel de las articulaciones de las muñecas. Son puntos claves a nivel de las manos, las metacarpofalángicas y interfalángicas proximales. Son puntos que vamos a nosotros a valorar, como en este caso, ¿no? En este caso estamos viendo acá en la mano, vamos a palpar a nivel interfalángico proximal,
a nivel metacarpofalángico y a nivel de las muñecas. También es importante, podemos destacar grandes articulaciones, ¿no? Podemos palpar inclusive los hombros, podemos palpar el codo, ¿no? Se puede palpar el codo también. Podemos palpar el codo flexionándolo, ¿no? Palpar el hombro, si hay dolor, tumefacción, si hay bursitis, si hay sinovitis, si hay líquido, se puede palpar, ¿no? Y poder seguir evidenciando el estudio del paciente, si hay dolor, no hay dolor, inclusive la zona de la rodilla, ¿no? El signo del cepillado, ¿no? Y también podemos ver si hay líquido, presencia de líquido. Siempre hay que tratar de examinar a nuestro paciente porque eso nos va a ayudar a poder solucionar y hacer cuadros, que lo vamos a ver, el famoso cuadro del DAS 28, que lo vamos a desarrollar en una clase exclusivamente para ver escalas y tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo más? Doctor, el signo del cepillado, ¿qué encuentro? En el signo del cepillado está acá. El signo del cepillado cogemos en ambos extremos. Sí, logran ver la flechita que muevo, ¿no? ¿Se logra ver? Sí, ¿no? No vemos. ¿No ven la flecha que ¿Es se el mueve? de la rodilla? ¿Es el de Ajá, la rodilla. Ah, Sí, pero la flechita que estoy moviendo se puede ver. No veo. no se puede. Solo se ve la figura nomás, ¿no? Sí. Ya eso es un punto que hay que tratar de manejar. Ya, porque acá, donde están las dos manitos, está presionando la zona de la rótula, ajá, y ahí es el signo de cepillado. O sea, yo voy a presionar y voy a movilizar, es el signo de cepillado. Si hay dolor, es el signo de cepillado positivo. Ok. Claro, entonces ese es un punto clave. Ahora yo puedo inclusive tocar por encima y presionar, ¿no? ¿No? Puedo presionar también el signo del témpano, ¿no? Pero ya la mano lo llevo sobre la parte superior. El signo del témpano. Presiono la zona de la rótula. Qué pena que no vean la flecha, qué raro, pero bueno. Doctor, entonces, ¿y si se escucha crepitaciones o eso es claro, las artrosis? crepitaciones es de la artrosis. Es de la artrosis. En este caso nosotros estamos valorando lo que vendría a ser la condromalacia. ¿Ya? Traten de leer la condromalacia, es una disminución del espacio articular. La condromalacia también se puede ver por artrosis, ¿no? También se puede ver. Pero nosotros vemos acá generalmente a nivel de esta articulación que se suele afectar en los cuadros artríticos, ¿no? Por eso dentro del DAS 28, la clasificación del DAS 28, están las rodillas, las muñecas, los codos, los hombros, ¿no? Y dentro del DAS 28, que es la clasificación que vamos a utilizar para ver el compromiso articular. Entonces nosotros vamos a ver y vamos a tocar acá al paciente, ¿no? Ese es el signo del cepillado. El signo del témpano es cuando presionas la rótula y hay derrame. Presionas y hay un rebote. Ese rebote es el signo del témpano, ¿no? Ahora lo puedes hacer sentar al paciente y puedes empujar la articulación, el signo del cajón. Eso lo vamos a ver de repente. Voy a tratar de conseguir unos videitos para poderlo ver de repente en videos. Ya eso es lo que nosotros vamos a tratar de valorar para poder hacer la evaluación de las rodillas. Al igual que las muñecas también hay que evaluar, como les decía, ¿no? El movimiento de flexión de las muñecas. Hay que tocar las articulaciones a nivel de las metatarsianas o metatarsofalángicas también hay que palpar, ¿no? Hacer estas pruebas a nivel de las manos, buscar los nódulos de Bouchard, ¿no? Para poder catalogar más a nuestros pacientes. Pero sí, siempre es importante palpar las articulaciones, ¿no? Palpar y poderlas ver, ¿no? Y así nosotros podemos más o menos diferenciar cada caso que nos llegue, ¿no? Sobre todo porque esto es una enfermedad muy frecuente, o al menos en la historia clínica vamos a tratar de detallar la presencia o ausencia de esta enfermedad. Pero sí hay que verlo. Inclusive la artritis reumatoide puede afectar hasta el cartílago cricoaritenoideo, o sea, imagínense, ¿no? Estos pacientes a veces, yo recuerdo siempre que viene una vez un paciente con dolor de garganta y no tenía nada en la garganta, ¿no? Y un paciente que sufría de artritis. Entonces, siempre recuerdo que cuando se le pidió una radiografía de cuello, toda su zona articular estaba bien calcificada, ¿no? Y evidenciando y haciendo la investigación del caso, la artritis reumatoide también afecta este cartílago, ¿no?
el cartílago óptico aritenoideo, por lo tanto el paciente tiene un dolor de garganta intenso, inclusive hasta puede afectar los huesecillos del oído, produciendo hasta cierta pérdida auditiva. También puede afectar la artritis reumatoide de los huesecillos del oído, que es algo que no se suele ver, pero puede aparecer. Ahora, también se puede encontrar que detrás de la rodilla puede haber los famosos quistes de Baker. ¿Han oído hablar de los quistes de Baker o quistes de Baker, que aparecen como unas bolsitas detrás de la rodilla? Se ve mucho en los pacientes, inclusive en los futbolistas, en la gente que no sufre de artritis reumatoide. Ya, este quiste de Baker suele muchas veces ser una manifestación tardía de la enfermedad, ¿no? Pero puede aparecer en otras enfermedades más, no necesariamente artritis reumatoide, pero como para que tengan conocimiento también puede aparecer. Ya, ahora, este dolor que aparece en las manos también lo llaman el signo del Gehling, ¿no? El Gehling o dolorimiento o rigidez, ¿no? Estos pacientes tienen mucho dolor en las manos, el signo del Gehling, ¿no? Que eso también se suele hablar en semiología, ¿no? Cuando hay rigidez matutina, signo de Gehling positivo, ¿no? Entonces, ya con eso podemos sacar varios signos que nos pueden ayudar de alguna u otra forma a catalogar a nuestro paciente que sufre de artritis reumatoide. ¿Alguna preguntita más, chicos? ¿Algo más que podemos aclarar acá? O ya se cansaron, no creo. Buena pregunta. Este tipo de paciente se puede realizar, recomendar ejercicio físico, profesor. Ejercicio físico, sí. Por eso ellos tienen que empezar con terapia física. La terapia física está recomendada para estos pacientes. Inclusive nosotros lo que hacíamos en el consultorio, les teníamos unas pelotitas de plástico y les hacíamos que la presionen para evitar de que las articulaciones se lleguen a anquilosar. Nosotros le damos las pelotitas, ¿ya? O inclusive ellos hacían sus pelotitas con la lana, ¿no? Y con eso ellos trabajaban sus manos. Y así evitamos que estas articulaciones se deformen o que se pongan rígidas. Y es un tipo de ejercicio que hacíamos. Y que obviamente en algunos momentos tuvo bastante, al menos tuvimos algunos buenos resultados. Evitamos que la enfermedad progrese mucho más y que mejore su calidad de vida, ¿no? Porque estos pacientes tienen mala calidad de vida, ¿no? Si es que nosotros logramos ver, de repente ustedes han visto pacientes con artritis con sus dedos deformes, desviación cubital, lo que se llama los dedos en cuello de cisne, ya dedos en martillo, ya bien deformados, esos pacientes ya son muy avanzados, ya no hay mucho que hacer ahí. Ya poco o nada se puede hacer. Y nosotros no podemos, o sea, de alguna forma llegar a eso, ¿no? No podemos llegar a eso. Y eso es lo que justamente nosotros en la parte de atención primaria debemos ver bien, catalogar bien, estudiar bien a nuestro paciente y así poder darles una buena calidad de vida a estos pacientes y evitar que lleguen hasta esta enfermedad que la verdad es muy deprimente porque te quita calidad de vida. Entonces, aquí es muy importante, dentro de la evaluación de estas enfermedades reumáticas, ver la evaluación funcional, la evaluación de la calidad de vida, la evaluación radiológica, los estudios de laboratorio y la evaluación clínica, ¿no? A nosotros nos corresponde mucho hacer una buena evaluación clínica para que estos pacientes no lleguen a terminar con deformidades en las manos o algo así. Debemos tratar de ayudarles a mejorar su calidad de vida. Yo creo que este es el fundamento de la medicina, que es algo que no debemos perder. Y debemos siempre afrontar toda nuestra posición. En las escalas de evaluación, ¿no? Tenemos que pensar siempre en estas escalas, ¿no? Tanto la numérica, la analógica, o la verbal, o la de Likert, ¿no? Evaluar estos puntos: dolor, rigidez y fatiga, ¿no? Las escalas visuales es lo que nosotros vamos a usar y donde, como adelanto de la parte de la evaluación del paciente y sus escalas que vamos a hacerlo próximamente, esto es algo que yo uso mucho en el consultorio, ¿no? Yo tengo una reglita que le numero del 1 al 10. Entonces, el paciente, de acuerdo a la carita que tiene, yo le numero. Por ejemplo, si es un dolor muy severo, está en el número 6.
entonces le pongo su escala 6. Entonces tengo que ingresar inmediatamente a darle un tratamiento antiinflamatorio, digamos, de mayor intensidad, ¿no? Nosotros, generalmente cuando son pacientes sin dolor, un dolor leve o un dolor moderado, podemos trabajar inclusive hasta con el paracetamol, ¿no? O inclusive con el ibuprofeno, hasta una intensidad de 5, pero ya cuando entramos en intensidad de 6, 7, ya tenemos que subir de repente al tramal o el tramadol, o de repente utilizar inyectables, o hasta el número 10, que ya tenemos que usar soluciones de mayor implicancia en su calidad, en su dolor. De repente podemos usar hasta petirina o derivadas de los opiáceos. Entonces, digamos acá, si el dolor es insoportable, tenemos que inclusive usar tratamiento antidepresivo, que le va a ayudar también al dolor, como los tritanoles. Entonces, este es un punto que nosotros tenemos que ver y que yo lo utilizo mucho en el consultorio, esta reglita, que me ayuda mucho. Ya, de repente lo voy a tomar una foto de la reglita y lo voy a mostrar mañana. Es una reglita bien práctica que me ayuda para hacer las escalas de dolor. Y aquí yo de manera práctica puedo ver qué tipo de antiinflamatorio, de qué intensidad le voy a dar al paciente, ¿no? O si de repente voy a asociar la combinación de 2 medicamentos, como por ejemplo el tramal con el paracetamol, y su efecto doble puede mejorar la intensidad del dolor. De repente, si yo estoy con pacientes con escala de 6, 7 o hasta 8, ¿ya? Entonces, esos son puntos que nosotros trabajamos en el consultorio en base a estas intensidades de dolor o en base a la cara del paciente. Y nos va bien, sobre todo porque otros pacientes con dolores en las manos muchas veces vienen con escala de 6, 7. Y les van a preguntar, ¿no? Tengo mucho dolor de manos, no puedo realizar mis actividades. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que inmediatamente sopesar y de repente dar antiinflamatorios por un tiempo corto, ¿no? De esto persistir, de repente podemos agregar algunos inyectables o de repente estas soluciones orales, ¿no? De repente, como les decía, tramadolas en gotas, ¿no? O intensificar con alguna ampolla, o también podemos agregar hasta corticoides. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Esta enfermedad puede afectar a los niños o no? Existen enfermedades reumatológicas en jóvenes, ¿no? No he visto que hayan en niños. No he visto, no es muy frecuente en niños. Es una enfermedad autoinmune que, la verdad, tiene condiciones muy especiales hacia los adultos jóvenes, ¿no? Y que muchas veces se asocia a otras enfermedades más, ¿no? Como les decía, puede haber superpuesto un lupus, puede haber superpuesto un Sjögren, puede haber superpuesto una enfermedad mixta del tejido conectivo, puede haber superpuesto otras enfermedades, ¿no? Entonces, solo a veces se puede manejar, pero cuando ya está asociado a otras enfermedades más, ya la situación se transforma un poco más complicada. Pero niños no es frecuente, ¿no? Más he visto en jóvenes, 18 años, 20 años. Y entre más joven suele ser un poquito más, digamos, más grave, ¿no? Entonces les digo, la nulliparidad, inclusive los pacientes jóvenes sin hijos, aumentan el riesgo de artritis reumatoide. Tienen más, es como en el cáncer, ¿no? El cáncer también, la nulliparidad también aumenta el riesgo de cáncer de ovario, sobre todo cáncer de útero, ¿no? Y el uso de anticonceptivos muchas veces disminuye el riesgo, ¿no? Importante hoy en día es la asociación genética, ¿no? La predisposición genética, que es lo que últimamente se está viendo bastante. Ahora, también hay manifestaciones, como les decía, en otras enfermedades, ¿no? Como la enfermedad de Reiter, ¿no? Que hay problemas en los ojos, como la uveitis, problemas a nivel del aparato genital, como la balanitis, ¿no? La artritis o enfermedad de Reiter, ¿no? Que es una balanitis circinata, ¿no? La balanitis circinata está asociada a enfermedad de Reiter, ¿no? Que es una gonocosia, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual que nos lleva a artritis reactiva. Y va mucho con uveitis, que es una manifestación, como les repito, extraarticular. Doctor,
y el hecho de estar constantemente chasqueando los dedos puede favorecer que una artritis en el futuro, no sé, una artrosis. Sobre eso del chasquido de los dedos, más lleva a artrosis. Como les repito, la artritis es una enfermedad de la sinovial, ¿no? Puramente sinovial, ¿no? Quimosinas y todas las sustancias más que están asociadas. Ahora, la artrosis es meramente cartílago. El chasquido de los dedos, más hemos visto que puede producir osteofitos y puede producir deformación de los dedos. Y esa deformación puede llevar a limitación funcional conforme pasen los años, ¿no? Es decir, en jóvenes tienen esa actitud de ese chasquido de dedos, ya en la adultez van a tener limitaciones funcionales que muchas veces van a empeorar con la movilidad. Entonces, más lleva a artrosis, ¿no? Y enfermedades meramente sinoviales, pues es la artritis, ¿no? Yo recuerdo mucho familias, recuerdo pacientes, una mamá con su hija y sus 2 hijas tenían artritis, todos tenían artritis. Y a todos le pusimos metrotexate, era una artritis sumamente agresiva. Perdieron la visión, al final la hija le dio fibrosis, fallecieron bien jóvenes. Entonces les digo, acá la parte, digamos, genética, la predisposición genética, y quiero que lo lean para mañana, está muy relacionado a estos alelos, ¿no? Ahora estos epitopos. Imagínense, mamá y las 2 hijas con artritis, y jóvenes. Una tenía 18 años y la otra tenía 24 años, y las 2 ya estaban seriamente comprometidas sus tobillos. Imagínense que la artritis arranca en tobillos, es muy limitante, no podían caminar, y sus articulaciones estaban gruesas, enrojecidas, ya, y muy dolorosas. Tuve que poner hasta, se consiguieron gotas de cannabis, ¿no? Entonces fue terrible poderlos manejar. Entonces, la verdad que yo lo que hacía, le aspiraba el líquido, ¿no? Aspiraba el líquido que tenía en las rodillas, en los tobillos, para descomprimir. Ya le pusimos varios tipos de tratamientos, ¿no? Hasta olanzapina, usé sedantes, usé asociaciones de tramadol, usamos inclusive morfina, porque era muy intenso el dolor. La verdad fue un caso bien complicado. De sus hijas falleció joven nomás. La mamá todavía está viva, pero muy comprometida, sus manos anquilosadas, sus pies deformados. Una pena, ¿no? Porque mucha dejadez de la familia, ¿no? No se trataron adecuadamente, dejaron pasar la enfermedad, y cada cierto tiempo le ponían su metrotexate, y esos eran ya candidatos para tocilizumab, ¿no? Pero como ustedes sabrán, la terapia biológica es sumamente costosa, ¿no? Y hoy en día con el COVID, el tocilizumab se lo han barrido las farmacias hasta decir basta. Pero no sé si se han enterado que allá el laboratorio Roche lo tiró al piso el tocilizumab, ya no quieren que lo receten en COVID, porque ya los preprint o estudios o ensayos que hicieron demostraron que no había mejorado la mortalidad, y por lo tanto cancelaron todos los estudios, todos los ensayos clínicos, y la verdad que ya no lo quieren usar el tocilizumab. A mí me parece más estrategia de laboratorio, porque si nos damos cuenta, ¿qué les conviene más a ellos, no? Porque imagínense, yo uso de manera, digamos, masiva el tocilizumab a todos los COVID que hoy en día tenemos en cantidades, y prácticamente mi producto se va a tener que abaratar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que están teniendo que obligatoriamente abaratar, y los gobiernos le van a pedir a este laboratorio que fabrique más el producto, pero más baratos. Entonces no le conviene a Roche, y para sus ensayos clínicos se cogen ciertos resultados y dicen, esto no lleva más, se quedan, no avanzan más sus ensayos clínicos, pero sí ha quedado demostrado que para artritis reumatoide el tocilizumab sí es efectivo. Por lo tanto, yo prefiero usar para mis pacientes con artritis reumatoide, donde voy a ganar muy bien, y dejarlo para el COVID, porque si la gente ve que tiene buen resultado para el COVID, definitivamente mi producto se va a tener que abaratar y pierdo en todo aspecto, ¿no? Entonces eso fue lo que analizamos últimamente cuando hemos tenido juntas médicas, y ya no han querido, ya están sacando acá en el Perú, están sacando el tocilizumab de los petitorios, aunque todavía nosotros tenemos cierta experiencia
relativamente buena. Digo relativamente buena porque algunos pacientes han salido de la enfermedad, de la tormenta de citocinas, y que tocilizumab mostró buenos resultados. Pero bueno, eso es un capítulo muy aparte, muy interesante, pero esta enfermedad sí es mucho deterioro en la calidad de vida del paciente, ¿no? Los pacientes terminan muy mal si es que no son. La terapia física cumple un papel muy relevante, sobre todo porque le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Por eso el tratamiento precoz, voy a ser incisivo, el tratamiento debe ser precoz, ¿no? Porque si es una enfermedad discapacitante, debemos actuar rápidamente para evitar que toda esa estructura de la articulación no se vaya a deformar, no vaya a hacer un curso de enfermedad crítica y después terminen deformando al paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos para estos pacientes. En la seguridad social muchos se están preocupándose por evitar que esta enfermedad progrese, pues que el paciente pueda seguir trabajando y pueda seguir haciendo sus labores cotidianas, ¿no? Doctor. Dime. Y después que se deforma, la estructura no hay como volver a normal. Mira, hay cirugías reconstructivas, pero la verdad no hay un tratamiento. Ya después que el paciente termina con lo que son dedos en gatillo o lo que llamamos dedos en deformación en cuello de cisne, en ojal, en martillo, la verdad no hay un tratamiento. Yo en varias oportunidades hemos hablado con varios ortopedistas y no hay tratamiento. Yo veo que todos mis pacientes están deformados sus manos y como es una enfermedad que coge todo el tejido blando, ya esos tendones no sirven, ¿ya? No trabajan los tendones, no trabaja toda la estructura de las poleas, no trabajan las envolturas. Es una pena, ¿no? Ver que el paciente ya está totalmente comprometido. Se ha intentado hacer reconstrucciones. ¿Qué es lo que hace una persona llegar a esta etapa tardía? O sea, ¿no siente dolor para no acudir al médico? ¿O? El dolor se va a manifestar, sobre todo es la limitación funcional, produce mucha angustia, mucho estrés, mucha depresión. Sí, o sea, por ejemplo, al inicio la persona siente dolor, como vimos en el caso, y bueno, acudió al médico, pero no ha llegado a una etapa tardía como esas personas que tienen ya esta mano toda deformada, con los dedos de cuello de cisne. O sea, es tan grave para no haber acudido antes. Claro, porque ¿qué es lo que hace una persona no acudir antes para llegar a esta etapa tardía? Eso es lo que no entiendo. Lo que sucede es que el paciente subestima la enfermedad. Al subestimar la enfermedad, espera que ya la enfermedad se torne más intensa y haya más tumefacción. Entonces, ese es el problema. Por eso el reumatólogo tiene consultas constantes con estos pacientes. Estos pacientes los tiene que ver mensuales o quincenales y así los ve durante todo el año y los sigue viendo, y le sigue dando su tratamiento para el dolor, lo sigue mandando a terapia física y lo vuelve a ver, le sigue pidiendo radiografías, exámenes, radiografías. Son pacientes que al final se hacen crónicos y es una enfermedad que es progresiva, ¿no? Que va avanzando lentamente y va produciendo, mientras existe esta enfermedad autoinmune, va a seguir progresando, no va a tener cura. Por eso la idea es tratarlo de manera temprana, haciéndolo que ya vaya movilizando más los brazos, las piernas, las manos, que vaya trabajando con ejercicios, ¿no? Entonces, el hecho de deshabilitar esas manos y dejarlas quietas por mucho tiempo, no ejercitarlas o no tratarlas, te va a llevar a la limitación funcional que todos estamos viendo. Es un punto muy importante que ustedes lo van a ver cuando ya hagan clínicas, ¿no? Y ahora que estamos empezando en semio, debemos destacar que la enfermedad va desde las manos. Después... Una pregunta. Dime. Sí, por ejemplo, es una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Solo va a progredir más y más, por lo que yo entendí. Y una persona que se identifica precocemente, ¿no? Ese diagnóstico, si se trata precocemente todo, ella puede evitar esa deformación o sí va a se deformar con el tiempo? ¿O hay como
La enfermedad, o sea, la enfermedad de por sí, si una vez que se ha establecido y tiene marcadores muy intensos, va a progresar a deformación. Entonces, no hay lo como que hay que hacer, evitar. claro, para eso existe la medicación. Por eso les decía, ideal, podemos usar el metrotexate. El metrotexate es un tratamiento que les va a ayudar. Después podemos usar la terapia biológica, como les decía, el tocilizumab, para evitar esa tormenta inflamatoria, ¿no? Los corticoides también ayudan. Los corticoides también nos van a ayudar a mejorar. ¿Ya? Y eso también va a hacer que el paciente mejore su calidad de vida, por eso ellos usan corticoides bastante tiempo, ¿no? Y eso evita que progrese la enfermedad. Ahora, todos sabemos que obviamente las medicaciones por largo tiempo también tienen sus efectos, ¿no? Secundarios, ¿no? Y es algo que obviamente no le va a ayudar, ¿no? Antes se usaba inclusive la sulfasalazida, la leflunomida, ¿no? Entonces, hubieron varios medicamentos, hasta las sales de oro, ¿no? Que también se usaron. Hoy en día ya no se están usando, ¿no? Pero han salido nuevos medicamentos, ¿no? Yo tengo entendido que ha habido no recuerdo, el infliximab, que también era un medicamento que se usó, ¿no? Que actuaba sobre todo sobre el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y inclusive sobre las interleuquinas, más no recuerdo cuál era la interleuquina 1, ¿no? Pero, o sea, sí hay tratamiento, ¿no? Pero son tratamientos costosos, ¿no? Que no en todos sitios lo podemos tener. Pero de los más cómodos, claro, de los más cómodos, pues obviamente los corticoides, obviamente los AINES, que es lo que se suele dar por largo tiempo, ¿no? Y estos pacientes por eso están constantemente tomando corticoides a dosis bien bajitas, e inclusive pueden usar sustancias parecidas a los opiáceos, ¿no? Como el tramadol, ¿no? Pero, o sea, va a ayudar, sí, ¿no? Va a ayudar y va a disminuir el dolor. Pero eso no hace, pues, que impida, ¿no? Que el paciente termine en una silla de ruedas, ¿no? Ese es el problema. Por eso usamos, pues, medicamentos, un arsenal antiinflamatorio masificado, donde vas a tener que actuar sobre todo en las sustancias como las interleuquinas, como les decía, ¿no? Un factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? Que estas enfermedades van a producir mucha destrucción del hueso y hay que tratarlas de manera temprana para evitar que esta enfermedad no dañe el hueso tan precozmente, ¿no? Y que si en algún momento lo haga ya en una edad muy avanzada. Esa es más o menos la idea de todo esto. Inclusive, todos sabemos, ¿no? Que también lo que se usó, ¿no? Los antipalúdicos también, en algún momento se usaron los antipalúdicos, ¿no? También tenían algún tipo de tratamiento, ¿no? Pero nosotros particularmente usamos más los AINES, los corticoides, y hemos usado el metrotexate y el tocilizumab, que es lo que más hemos usado acá en la Seguridad Social. Doctor, una pregunta. En el caso de la artrosis, que va a haber el desgaste de la cartilagem, no sé si yo entendí muy bien. Entonces, supongamos que la persona pierde grande parte de su cartilagem. Entonces, ¿no hay más solución? O sea, ¿no hay alguna forma de recuperar? ¿O? ¿Te refieres a la artrosis con la cantidad de colágeno? Sí, del cartílago. Ya, el cartílago una vez que se degenera o se destruye, ya no hay forma de poder sustituir. Se habla mucho del colágeno bioral, ¿no? Que la verdad eso es un engaño, ¿no? El colágeno bioral, como todo medicamento, así como la vitamina C, así como el magnesio, como el calcio, el colágeno, etcétera, una vez que ingresan al tracto gastrointestinal, su absorción va a ser mínima, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros podemos consumir de manera externa no va a favorecer mucho en las funciones del organismo. Entonces, digamos, restituir el colágeno es muy complicado. Por ejemplo, en las artrosis avanzadas de rodillas, cuando ya hay una artrosis o una gonartrosis ya en estadio 3 o avanzada, el tratamiento de por sí son las prótesis.
¿no? Solamente en el grado 1 y 2 podemos usar antiinflamatorios, infiltraciones, ¿no? Infiltraciones de ácido hialurónico, infiltraciones hasta de ozono, como se está usando últimamente, ¿no? Pero ya cuando ya la articulación ya está severamente comprometida, necesariamente tienen que ir a prótesis. No hay forma. Y el colágeno no se recupera, ¿no? Se habla mucho de que existen sustancias que pueden reemplazarlo, pero no hay forma, ¿no? No hay una medicación que pueda sustituir el colágeno de las articulaciones. Ahora el colágeno más pues va meramente a la piel, ¿no? Pero el cartílago no de ninguna forma, ¿no? Es bien complicado, ya conforme ya la artrosis va avanzando, no hay forma de revertirlo. Bueno. Doctor, ¿y es posible fortalecer los cartílagos? Porque, por ejemplo, si no es posible, si no fuera posible, no sería recomendable entonces que la persona haga ejercicio, ¿no? Porque imagino que va a haber un desgaste, no sé. Lo que sucede es que, por ejemplo, en la artrosis, se ha visto artrosis hasta en los futbolistas, ¿no? Hemos tenido casos de futbolistas de equipos así estatales, nacionales, que tienen artrosis en la columna, tienen artrosis hasta en las rodillas, ¿no? Entonces, pero ellos no sienten de por sí mucha sintomatología. La artrosis de por sí es una degeneración del cartílago, ¿no? Y su manifestación son los osteofitos. Cuando los osteofitos se logran pegar, ya se llama sindesmofitos o puentes, ¿no? Entonces, esos son los puntos que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando ya suceden los puentes, es cuando ya el paciente tiene mucha limitación, principalmente en la columna, ¿no? Y ya esos puentes ya nos producen limitación. Pero cuando hay solo osteofitos, no. Y en los deportistas hemos encontrado osteofitos pequeños, ¿no? Creo que no, definitivamente no tendrían por qué. Pero sí la artrosis, pues, es degeneración del cartílago, ¿no? Que conforme pasan los años, ya obviamente, ¿no? Por eso los futbolistas, por ejemplo, tienen una edad, generalmente creo que hasta los 30 años, que ya no pueden jugar, ¿no? Y de ahí ya complicado, porque ya y los mismos cartílagos ya están seriamente comprometidos, ya no tienen la misma facilidad de los movimientos que tiene un muchacho pues, de 18 años, de 20 años, ¿no? Entonces, ese es un detalle muy importante justamente relacionado a la degeneración de los cartílagos. Ok. Bueno, muchachos, entonces, espero se haya entendido esta primera exposición. Ya mañana nos toca, si más no recuerdo, si mañana nos toca, ya mañana tenemos otro caso. Mañana creo que nos toca monoartritis. Ya, lean sobre monoartritis. Lo que hemos hecho el día de hoy, vamos a tocar algunos puntos para el día de mañana. La universidad me pide estarlos evaluando diariamente. A mí me interesa mucho la asistencia. Hoy día creo que 2 han faltado, ¿no? Entonces, me están pidiendo que la asistencia sea al 100%. Mañana vamos a ver si podemos tener algunas imágenes más y incrementar nuestra parte didáctica y tener de repente algunos puntos más. Y voy a tratar de también ver cómo puedo hacer que esta flecha se vea. Voy a preguntar a la universidad si es factible ver algo que sea... Porque no se ve, ¿no? La flechita que estoy moviendo, ¿no? No. Ya no se ve, qué raro. Voy a ver si puedo mejorar esto, ¿no? O lo otro sería entrar, si no, aunque la universidad nos exige por el Google Meet, ¿no? Bueno, vamos a ver si no. Porque en el Zoom, cuando hacemos las clases con Zoom, sí podemos ver la flechita. Pero ahí voy a ver cómo lo puedo modificar. Bueno, chicos, entonces, hasta acá nomás terminamos la clase y mañana lean a ver, sobre monoartritis. Ya, y mañana vamos a tener otro caso clínico. Esperemos mañana tener algunas cositas más. Voy a tratar de conseguir un pacientito más interesante. Ok, chicos. Buenas noches. Gracias, doctor. Ya, cuídense y mañana seguimos. Gracias. Gracias, Doc. Cuídense, chicos. Nos vemos hasta mañana. Hasta Hasta Chao, mañana. muchas gracias. Ya, nos vemos, chicos.